Muy buenas tardes para todos los presentes, también por los de la aula virtual y también al mundo espiritual. Para esta tarde tenemos actividad, nos acompaña nuestra hermana Lisdey Morales y también vamos a tener actividad del Evangelio. Le doy palabra a nuestro hermano Germán Divaldo Telles para la oración de la tarde. Bueno, buenas tardes a todos mis hermanos. Vamos a comenzar la tarea del día de hoy. Entonces vamos a empezar con una oración. Entonces vamos a cerrar los ojos, vamos a sentarnos cómodamente y vamos a elevar el pensamiento a nuestro Padre Dios para agradecer por este día, por la oportunidad de aprender un poco más, por estar con salud, con familia, con bienestar, por todas esas oportunidades que nos da día a día. También le pedimos por las personas que sufren, por las personas que lloran, por las personas que necesitan una mano amiga, por nuestro planeta que está pasando por grandes dificultades en estos momentos, por la humanidad, para que siga evolucionando y para que hoy en esta tarea aprendamos mucho. Que así sea. Nuestra conferencista del día de hoy, Lisdey Morales, como trabajadora espírita del Centro Espírita Rutas de Luz, lleva 10 años dedicada al Departamento de Infancia y Juventud. Labor importantísima para la parte espírita y para los nuevos espíritus encarnados en esta tierra. Para hoy, el tema de la conferencia Educación Espírita en los Niños. Sin más preámbulo, nuestra hermana Lisdey Morales. Buenas tardes para todos mis hermanos. Vamos a compartir aquí. Panel de video. Bueno, muy buenas tardes para todos mis hermanos. El tema que nos correspondió hoy es la educación espírita en los niños. Esta educación espírita no es cualquier educación. Es una educación muy importante para nosotros los que conocemos y estudiamos la doctrina espírita. Y pues para educar a los niños es importante conocer nuestra doctrina. Y educar a los niños en espiritismo es una gran responsabilidad para todos. Bueno, vamos a empezar con el significado de la palabra educación. Y nos dice Wikipedia, la definición de educación es el proceso de facilitar el refinamiento de habilidades o capacidades propias del individuo, mediante el aprendizaje o la construcción de conocimientos, así como también de las virtudes, creencias, hábitos u otras características del ser. En este diccionario de la doctrina espírita nos dice educación, acción y efecto de educar, crianza, enseñanza, instrucción, cortesía, urbanidad. Y ya tomándolo desde el punto de vista espírita nos dice llave del progreso moral. Hay otras definiciones que nos trae este diccionario para lo que es la doctrina y el conocimiento espírita. También nos dice que es el instrumento seguro
para liberar al ser del sufrimiento en la tierra, así como en el mundo espiritual. No solamente nos va a servir esa educación para aquí en la tierra, el mundo material, sino cuando desencarnemos en el mundo espiritual. Educar. Nos dice que es enseñar, instruir, dirigir, desarrollar o perfeccionar las facultades intelectuales y morales, desarrollar las fuerzas físicas. El diccionario también trae otras definiciones que lo pueden consultar en el diccionario. Vamos a empezar trayendo a colación el libro de los espíritus, la pregunta 383, que nos dice, ¿cuál es la utilidad para el espíritu de pasar por el estado de infancia? Porque nosotros nos reencarnamos siendo ya adultos y nos evitamos la fatiga de ser niños. Porque todos nos toca empezar por la niñez, por la etapa de la gestación, y vemos que el Maestro Jesús, a pesar de ser un espíritu tan elevado como lo era, también le tocó venir a la gestación, ser un niño y hacer todo el proceso que nos toca a todos los seres humanos aquí en la tierra. Entonces dice, ¿cuál es la utilidad para el espíritu de pasar por el estado de infancia? Y contesta el mundo mayor. Dado que el espíritu encarna con miras a perfeccionarse, durante ese periodo es más permeable a las impresiones que recibe y que pueden favorecer su adelanto, al cual deben contribuir quienes están a cargo de su educación. Y aquí en la última parte nos dice los que están a cargo de la educación. ¿Quiénes están a cargo de la educación? Nos dice la pregunta 582 del libro de los espíritus, ¿puede considerarse la paternidad como una misión? Y contesta el mundo mayor, sin duda es una misión. Y al mismo tiempo, un deber muy grande que compromete para el porvenir la responsabilidad más de lo que el hombre se imagina. No nos alcanzamos a imaginar la gran responsabilidad que nosotros, los que somos padres o los que tenemos a cargo esa educación de niños, la responsabilidad que tenemos en esa educación. Dios ha puesto al hijo bajo la tutela de los padres para que éstos le guíen en el camino del bien y facilitó su tarea dándole una organización frágil y delicada que le hace accesible a todas las impresiones. Entonces, vemos aquí que el libro de los espíritus nos enseña a los padres que somos esos tutores y encargados de esa educación. No es a los profesores, porque muchas veces nosotros decimos, es que en la escuela o es que en los colegios no los educan. Pero los primeros que debemos asumir ese papel de educadores somos los padres. En las escuelas instruyen, y más adelante vamos a ver la diferencia entre un instructor y un educador. Dice, los espíritus, en la pregunta 208 del libro de los espíritus, ¿los espíritus de los padres ejercen alguna influencia sobre el espíritu del hijo después del nacimiento de éste? Y nos contesta el mundo mayor, ejercen una influencia muy grande. Como hemos dicho, los espíritus deben cooperar en el progreso mutuo. Pues bien, los espíritus de los padres tienen la misión de desarrollar los de sus hijos mediante la educación. Para ellos
Es una tarea, si fallan, serán culpables. Entonces, démonos cuenta de la gran tarea, de la gran responsabilidad, y que más adelante nos llamen a dar cuentas que hiciste de tus hijos, de aquellas personitas que te encargamos la educación, y que nosotros digamos, ¿qué le podemos decir a nuestro Padre? ¿Cumplimos o no cumplimos? En este anuario espírita del 2017, hay una parte muy bonita que nos habla de la educación espírita en los niños. Y nos dice, ¿para qué educamos a nuestros hijos? Hay también en el anuario, nos trae esta frase del Papa Francisco que dice, tener un lugar a donde ir se llama hogar. Tener personas a quienes amar se llama familia. Y tener ambas se llama bendición. El Papa Francisco. Vemos que allí donde está el hogar, la familia, es donde se inicia esta educación, y la familia es la primera célula de la sociedad donde los niños van a recibir la primera educación. Y nos decía la pregunta que ellos son permeables, son esas esponjitas cuando están en la etapa de niñez, donde absorben todo lo que ven, todo lo que oyen, lo que escuchan, lo que está a su alrededor, ellos lo van captando. Así nosotros no veamos y pensamos que, ay, no, es que está jugando y no nos pone cuidado. Ellos están atentos a todo lo que pase en su ambiente familiar. Nos dice en el anuario, Agustín de Hipona, el mismo San Agustín, con la sabiduría que le caracteriza desde su vida encarnada, nos ilustra ahora como espíritu en el Evangelio según el Espiritismo, y nos dice, oh espiritistas, comprended que cuando producís un cuerpo, el alma que se encarna en él viene del espacio para progresar. Sabed vuestro deber y poned todo vuestro amor en aproximar esta alma a Dios. Vuestros cuidados, la educación que le daréis, ayudarán a su perfeccionamiento y a su bienestar futuro. Nos aclara San Agustín esta frase que dice, poned todo vuestro amor en aproximar esta alma a Dios. Dice, cuando se repasan los deberes de la paternidad y la maternidad, son muchos los que olvidan que debería ser el principal entre todos, el amor. El amor y esa aproximación que nosotros en la educación debemos dar a ese niño para que conozca a nuestro Padre Celestial. Y se nos olvida. Dice, se piensa en la salud, en la alimentación, en llevarlos a las mejores academias, pero por olvido o desconocimiento, no se les revela a los niños su naturaleza espiritual, ni se procura aproximarlos a la inteligencia suprema y causa primera de todas las cosas, que es Dios. Agustín de Hipona continúa orientándonos. Desde la cuna, el hijo manifiesta los instintos buenos o malos que trae de su existencia anterior. Es preciso aplicarse a estudiarlos. Todos los males tienen su principio en el egoísmo y en el orgullo. Vigilad pues las menores señales que revelan el germen de estos vicios y dedicaros a combatirlos sin esperar que echen raíces profundas. Si nosotros como padres nos encargáramos de mirar a nuestros hijos o a los niños que se nos acercan, porque muchas veces nos traen que el sobrinito, que el amiguito, y son niños también que están en ese momento bajo nuestro cuidado y educación,
y nos dedicamos a mirar sus acciones, sus comportamientos, sus conversaciones, y descubrimos más allá de esos juegos que el niño es orgulloso, que dice mentiras, y nos encargamos de no solamente juzgar, sino de ir corrigiendo en esa etapa todos estos pequeños inicios de este egoísmo y de este orgullo. Como lo dice San Agustín, serían mejores niños cuando vayan creciendo, y es cuando mejor absorben estos, estas correcciones que se les hace. Un niño acepta más fácil una corrección que un joven, que un adolescente, que un viejo. Y nos dice, hemos escuchado muchas veces que árbol que nace torcido, se queda torcido. Entonces, vemos que la educación de los niños en sus primeras etapas, que está a cargo de los padres, es muy importante. Tal como lo explica San Agustín, desde la cuna, los niños manifiestan los instintos buenos o malos, o las tendencias que traen consigo, como el bagaje que traen de otras vidas. Demostrarán las virtudes adquiridas, como también darán señales de sus debilidades. Si seguimos el consejo de San Agustín y nos aplicamos a estudiar estas señales tempranas en el carácter del niño, a la luz del conocimiento espírita, tendremos una herramienta poderosa en nuestras manos para educar. Porque ninguna otra etapa será más propicia para recibir una formación que le corrija sus debilidades de carácter, que el de la temprana edad. No hacerlo así supondrá una tarea difícil, sino imposible cuando llegue a la adolescencia. Entonces, lo que les venía diciendo, es mejor educar al niño desde temprano, en sus primeros inicios, que van absorbiendo todo el conocimiento y todas las cosas buenas que les podamos dar, pero si son malas, también tenemos que responder por eso. Que no hacerlo cuando ya están, y no significa esto que cuando un adolescente no se puede corregir, pero es más difícil. Pongamos en sus manos el Evangelio, rico en buenas nuevas de renovación espiritual y alegrías sin fin, pero también rico en consuelos para los días difíciles. Yo leía esta parte y decía, qué bueno que todos los niños de hoy conocieran el espiritismo, porque los ayudaría en tantos conflictos existenciales que tienen. Vemos el suicidio que está tan marcado hoy en día en nuestra sociedad, y qué bueno que ellos conocieran la doctrina, porque no sería un paso fácil para ellos ir al suicidio. Lo pensarían, y yo creo que nunca cometerían un acto así, conociendo las consecuencias que esto trae. Entreguemos a sus almas este tesoro incalculable, el Evangelio, esclarecido y ampliado por las explicaciones luminosas que los espíritus superiores nos brindaron en la codificación espírita. Eduquémoslos para ser útiles y felices. Recordemos las palabras del luminoso espíritu de Manuel a través de la mediunidad de Chico Javier. El culto del Evangelio en el hogar perfecciona al hombre. El hombre perfeccionado ilumina la familia. La familia iluminada mejora la comunidad. La comunidad mejorada ilumina la nación. Entonces empieza la educación individual para irse convirtiendo en sociedad. Tenemos la responsabilidad de contribuir en la construcción del reino de Dios en la tierra anunciado por Jesús.
Y tal como nos informó Allan Kardec en Obras Póstumas, por la educación, mejor que por la instrucción, lograremos transformar a la humanidad. Entonces, les traje una historia que me pareció muy bonita, la explicación y la diferencia que nos dan de qué es una instrucción, cuál es la diferencia de una instrucción y una educación, la que nos invita a la doctrina. Este es Antonio José Vargas Vidot. ¿Quién es este personaje que no tiene nada que ver con la doctrina espírita, pero que nos trae una enseñanza muy grande? Nos dice esta historia verídica de un médico que muy bien ejemplifica la diferencia entre la instrucción y la educación. ¿Qué pasó con José? José estaba en la escuela de medicina y ya estaba en sus prácticas en los hospitales, y va José a recibir el turno nocturno a sus compañeros. Estaban en el cambio de turno. Y dos de sus compañeros estaban enfrente de una cama de una paciente. Y José los escuchó que estaban diciendo, apostemos cuánto dura esa paciente en morir. A ver, ¿cuánto es que dura? ¿Usted cuánto le pone? Estaban los dos compañeros de José ahí apostando enfrente de la cama. José los vio y dejó que se fueran, pero al ver a esta mujer era paciente VIH, estaba totalmente adolorida, sucia, en estado deplorable, y José dijo, si estas son sus últimas horas, no puedo dejar que ella se vaya así. ¿Qué hizo José? Recibió el turno y llamó a una de las enfermeras y le dijo, quiero que la limpie, la cambie, cámbiele las sábanas, cámbiele la ropa para que ella se sienta mejor. La llamó y sí, las enfermeras la cambiaron, la limpiaron, le pusieron ropa nueva. Y él durante toda la noche estuvo muy pendiente de la señora. Bueno, cuando ya fue a entregar su turno al otro día, en la mañana, se acercó a la señora, la levantó, la abrazó. Cuando la abrazó, le susurró al oído. Le dio palabras de consuelo, de aliento, de fuerza, y se fue. Pensando que cuando él volviera en la noche, ya no iba a estar. Bueno, pasó así. Cuando él recibió el turno al otro día, qué sorpresa cuando él se asomó y la señora estaba en la cama, sentada, alimentándose. Entonces vemos que esta historia, este médico todavía vive, tiene una fundación en Puerto Rico para pacientes de cáncer, todavía trabaja, es senador de Puerto Rico y trabaja mucho desde la parte humana por todos estos pacientes. Entonces, a pesar de que no es espírita, nos da una gran enseñanza. ¿Quiénes tenían la instrucción? Todos. Pero la educación, ¿quién la tenía? Vemos la gran diferencia de la instrucción y una buena educación. Hay un elemento que no suele ser puesto en la balanza y sin el cual las ciencias económicas son solo una teoría. Ese elemento es la educación. No la educación intelectual, sino la moral. Aunque tampoco nos referimos a la educación moral extraída de los libros, sino a la que consiste en el arte de formar los caracteres, la que genera hábitos, puesto que la educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Nos dice el libro de los espíritus,
en la ley del trabajo, la pregunta 685. Y nos aclara eso, que nunca se nos olvide. La educación es el conjunto de hábitos adquiridos. Cuando el arte de educar sea conocido, comprendido y llevado a la práctica, el hombre aportará al mundo hábitos de orden y de previsión, para sí mismo y para los suyos, de respeto a lo que es respetable, hábitos que le permitirán atravesar con menos pesar los inevitables días difíciles. En una diapositiva anterior decíamos que muchas veces cuando miramos a los niños y tienen tanto que irles corrigiendo, porque decíamos que los niños son esos seres que reencarnan para su reeducación, para su mejoría en esta vida. Y para poder ir corrigiendo todas esas cosas que tienen difíciles, y que la base de todo eso es el egoísmo, nos dice la pregunta 917, ¿cuál es el medio para destruir el egoísmo? Una vez que conozcamos las causas, el remedio aparecerá por sí mismo. Solo restará combatirlos, si no todas a la vez, al menos por partes. Y poco a poco se extirpará el veneno. Dado que esas causas son numerosas, el tratamiento será prolongado, pero no imposible. Por lo demás, no se conseguirá nada si no se extirpará el mal de raíz, es decir, por medio de la educación. Pero no se trata de esa educación que tiene a formar hombres instruidos, lo veíamos en la diferencia, sino de la que tiene a formar hombres de bien. La educación bien entendida es la clave del progreso moral. Cuando se conozca el arte de orientar los caracteres, así como se conoce el arte de orientar inteligencias, se los podrá enderezar como se hace con las plantas jóvenes. Con las plantas jóvenes, y veíamos que si se va torciendo y si uno le coloca un palito, ella se va enderezando. Y si se cae para allí, uno le coloca para acá y ella se va otra vez. ¿Sí? Eso es lo que nos propone la doctrina espírita. Hay que ir enderezando ese niño, y si trae malas inclinaciones, porque es que no sabemos las causas que él traiga, las vidas anteriores que él haya tenido, las pruebas que tenga que pasar, no las conocemos. Pero si nosotros somos esos educadores y esos padres que nos estamos dando cuenta de los niños que se están desviando, que se están torciendo, y uno empieza a colocar el palito, que no, que eso por ahí no es, el niño se va enderezando, educando. En el libro de Manuel Fuente Viva, del médium Francisco Cándido Javier, por el espíritu de Manuel, en el capítulo 157, nos dice, este capítulo se llama Criaturas, y nos dice, cuando Jesús nos recomendó no despreciar los pequeños, esperaba de nosotros no solo medidas providenciales para ellos, alusivos al pan y a la vestimenta. No basta alimentar pequeñas bocas hambrientas o cobijar cuerpecitos que tiriten de frío. También es imprescindible el abrigo moral, que asegure al espíritu renaciente el ambiente de trabajo necesario para su sublimación. Quiero quitar eso porque... para su sublimación. Bueno, entonces aquí nos habla este libro de que muchas veces nosotros como padres no tenemos tampoco un manual que nos diga cómo actuar bien con nuestros hijos y qué decirles y cómo educarlos, pero nos dice que muchas veces nos equivocamos y estamos más pendientes de que el mejor colegio, el mejor vestido, los mejores zapatos, los de marca, pero nos olvidamos de dar
a nuestros hijos y educar a nuestros hijos en esa parte moral. Y nos dice que también es imprescindible ese abrigo moral. No solamente el abrigo material que le demos a nuestros hijos, sino esa parte moral que nosotros también podemos dar. Muchos padres garantizan el confort material de los hijitos, pero relegan su alma al lamentable abandono. Leía esto, bueno, lo leí muchas veces y cada vez se me venía alguna imagen y decía yo, muchas veces le relegamos esa educación moral a un computador, a un celular, a la tablet, al juego, al televisor, a la muchacha que nos ayuda en la casa. Pero nosotros como padres los echamos a un ladito y eso como que no es conmigo. La doctrina espírita nos invita a que nosotros como padres es de nuestra responsabilidad darle a nuestros hijos ese abrigo moral y no relegar en otras cosas y en otras personas esa educación. Recuerda que todos nos hallamos en proceso de educación y reeducación ante el Divino Maestro. El plato de comida es importante en el desarrollo de la criatura, claro. Sin embargo, no podemos olvidar que no solo de pan vive el hombre. Acordémonos de la nutrición espiritual de los niños a través de nuestras actitudes y ejemplos, avisos y correcciones en tiempo oportuno. Qué bueno esta frase que nos dice que es en tiempo oportuno. No cuando ya el palito esté torcido, cuando ya no haya por dónde enderezarlo. Toda vez que desamparar moralmente al niño en las tareas de hoy será condenarlo al menosprecio de sí mismo en los servicios de los que se responsabilizará mañana. Y vemos esta imagen y es muy cierta. El niño ve a sus papás, a las personas que los están educando, y él va siguiendo los pasos, va imitando ese ejemplo, sea bueno o sea mala. ¿Y depende de quién? De cada uno de nosotros. Y por eso hay que darle cuentas a Dios. Bueno, aquí les traigo otra historia más chévere que nos trae el Anuario Espírita 2001. Este capítulo se llama Reportajes y entrevistas, la educación de los niños y los deberes de los padres. Lo escribió Marina Navarro y está en la página 106. Que si ustedes quieren leerlo, este capítulo es extenso, pero es muy bonito y habla sobre esa educación que debemos tener con los niños. Yo extraje de ahí la historia. Bueno, vamos a tocar primero esta parte que nos dice, finalidad de la reencarnación. Dice, oh espíritas, comprended en este momento el gran papel de la humanidad. Comprended que cuando generáis un cuerpo, el alma que se encarna, viene del espacio para progresar. San Agustín. Todo espíritu retorna siempre a la vida corpórea por el fenómeno de la reencarnación, con la finalidad principal de progreso y evolución. Nadie reencarna solamente para sufrir. Muchas veces pensamos que sufrimos y sufrimos, pero no, también reencarnamos para reaprender, para aprender, para educarnos. También tenemos derecho a la felicidad, así sea momentánea, para servir, para tantas cosas que no solamente es para sufrir. Puesto que sería minimizar la función básica de la reencarnación, que es lograr la mejoría moral de los espíritus. Todo espíritu retorna a la vida humana para rescatar, reconciliarse, corregirse, educarse, sublimarse y perfeccionarse para la vida superior. Conscientes de esa verdad espiritual, nosotros, espíritas,
tenemos que colaborar con la reeducación del espíritu ignorante e infeliz, perverso y vicioso, orgulloso e indolente. Después, desde sus primeros días de cuna en el ambiente familiar. Todo niño es un espíritu reencarnado que viene del mundo espiritual, trayendo en la mayoría de los casos sus malas condiciones de conciencia y moralidad, variando la gravedad de las pruebas de conformidad con sus comportamientos y experiencias de vidas pasadas. Yo les decía antes, no sabemos esos niños que tenemos en nuestros hogares, qué pruebas vengan a vivir, qué comportamientos y qué experiencias tengan que venir a pasar, pero depende de nosotros los padres y los educadores, los que estemos en la familia, en el grupo familiar, que ellos se vayan también guiando y orientando. Carga en su íntimo el bagaje de los valores morales, no porque ellos vinieron y recién nacieron, no, ellos traen su bagaje de valores que también han ido trabajando reencarnación tras reencarnación, así como los valores traen también sus defectos. Valores morales, espirituales e intelectuales, siendo en la mayoría de las veces deficiente y perturbado, rebelde y con tendencias criminales, exigiendo mucha dedicación a la madre y del padre en sus deberes de amor, en la formación moral y espiritual de los pequeños hijos. Los padres espíritas deben conocer mejor sus deberes, tener conocimiento de vuestros deberes y poner todo vuestro amor en aproximar esa alma a Dios. Esa es la misión que se os ha confiado. San Agustín. Dice, los padres no pueden permanecer ignorando las realidades del espíritu reencarnado y de sus deberes morales a la luz de la doctrina espírita. El trabajo de educación dentro del hogar es siempre difícil, arduo y complejo, porque los padres están lidiando con sentimientos, ideas, vicios, malos hábitos, perfecciones innatas, psicología profunda del espíritu reencarnado en el periodo infantil, que precisa mucho conocimiento espírita, mucha visión, mucha convicción, mucho valor, mucha responsabilidad y más aún, de mucho amor evangelizado, para trabajar y cuidar mejor del alma que del cuerpo y de la inteligencia de los niños. Vemos aquí que qué gran responsabilidad nos ha tocado, ¿no? Y que todavía no queremos entender que educar a un niño no es cualquier cosa. Es difícil, nos dice la lectura, es difícil, pero no imposible. Y si nos dieron esa responsabilidad es porque podemos. A nadie le dan más del peso que puede llevar. Si se lo dieron es porque usted puede, porque podemos. La educación moral de los hijos. Y nos decía anteriormente que ese es un problema que muchas veces se nos olvida y que encomendamos a otros. Dice, vuestros cuidados y la educación que les diereis auxiliarán a su perfeccionamiento y a su felicidad futura. San Agustín. La educación moral del niño que el espiritismo propone a los padres para la aplicación permanente y amorosa de los deberes educativos en el ambiente afectivo del hogar deberá ser bastante seria e ilustrativa. Si los padres dejaran pasar en blancas nubes el periodo infantil de los hijos para comenzar después, en la adolescencia, esa tarea educativa podremos estar seguros de que la fase propicia para la formación de su carácter ya pasó. Y de ahí en adelante el comportamiento educacional deberá de ser muy diferente, pues ahora los hijos ya vienen en la juventud.
muchas veces nosotros los padres decimos, ay, es que el niño tiene 2 años y es un niño, dejémoslo. Ay, que es que el niño le pegó a su hermanita y que siempre le pega. Y nosotros como padres decimos, dejémoslo. Ay, es que es un niño. Pero nosotros los espíritas, los estudiantes de la doctrina, los padres espíritas, sabemos del bagaje que ese niño trae, de existencias anteriores. Y que no debemos dejar pasar en blanco, como nos dice la lectura, esas pequeñas cosas. Debemos corregir a tiempo. A tiempo. Y no dejar que, dejémoslo. Es un niño, dejémoslo. No debemos hacer eso porque nosotros muy bien lo sabemos que no es así. Entonces, ir corrigiendo a tiempo es muy importante. Dice, los cuidados educativos de los padres conscientes deberán penetrar en el raciocinio y muy especialmente en el corazón de los hijos, operando con amor, dedicación y espiritualidad. No que porque yo quiero educar a mi hijo de 2 años, yo que tengo el conocimiento espírita, soy un padre espírita, y voy y le doy su palmada. Así es como nos enseña el espiritismo, que enseñemos y eduquemos a nuestros hijos. Nos dice con amor, dedicación y espiritualidad. Jesús, ¿cómo nos enseñaba? Con correa, con chancla, con palo, con amor y ejemplo. Con amor y ejemplo nos enseñó Jesús. ¿Cómo espera Él que enseñemos a nuestros hijos? Cuidando del enriquecimiento de la personalidad espiritual de los hijos, desarrollando para el bien legítimo sus sentimientos, sus emociones y sus deseos, en fin, de su corazón para la práctica del amor evangelizado y de la rectitud moral en todas las circunstancias de la vida, dentro de la capacidad de testimonio de cada uno. Observemos que San Agustín afirma que la buena educación que diéremos a nuestros hijos promueve la formación de virtudes cristianas en su corazón, y después de la muerte, el espíritu retornará al mundo espiritual con paz de conciencia, equilibrio íntimo, causado por el buen desempeño y en la existencia humana, acertando más y errando menos. Qué bueno sería que nosotros acertáramos más, que con la educación que el espiritismo nos da, pudiéramos acertar más y errar menos. Todos quisiéramos no caernos y no tropezar tanto, sino que ya tenemos el conocimiento, entonces ya sé que eso no, entonces mejor por aquí. Pero nosotros como padres y como estudiantes de la doctrina, como conocedores de la doctrina, tenemos que darle esa educación que ya tenemos a nuestros hijos, para que nuestros hijos tropiecen menos y acierten más. Bueno, entonces ahora sí viene la historia. Esta historia está en el Anuario Espírita, se llama Educación Espírita a la Niñez, en la página 116. Nos dice, por favor, Juan Carlos, regresa a tu asiento y guarda silencio para que podamos todos escuchar la historia que nos está leyendo tu compañero. Desde aquí ya empezamos a ver que ese niño, Juan Carlos, es inquieto, travieso, y que la profesora lo está llamando al orden. Papito, siéntese, papito, hágase acá, mire que no moleste, mire que están leyendo. Y así era siempre su comportamiento. Cada viernes en la tarde, cuando impartíamos las clases en la Escuela de Educación Espírita para los niños, el desánimo se apoderó de mí y pensaba que este jovencito, al igual que otros niños que se comportaban de la misma manera,
tan desordenada durante las clases, nada estaban aprendiendo. Realmente no sabía por qué acudían a la escuela si no se prestaban el menor interés a las enseñanzas. Ciertamente comenzaba a dudar que valiera la pena dictar aquellas clases, pero un día la vida, gran maestra, que a todos nos enseña, se encargó de darnos a ambos una gran y hermosa lección. Entonces, ¿qué pasó aquí? La profesora ya estaba aburrida y decía, la profesora espírita que estaba dando clases de espiritismo en la casa espírita decía, ya estoy aburrida con esos niños, es que mire, Carlitos molesta, fulanito también cansa, ¿a qué vienen? Debieran quedarse en sus casas, ¿para qué los papás los traen? ¿Cierto? ¿Y cuántos nos pasa con nuestros hijos? A veces decimos, ay, es que Dios mío, es que porque, mejor dicho, es que porque es tan cansón, porque molesta tanto. No solamente le pasaba a esa profesora, también nos pasa a nosotros como padres. Vamos a ver qué pasó. Un día me llegó la fatal noticia de que aquel jovencito enfermara de un cáncer que le estaba consumiendo su organismo. Fue ingresando al hospital y los médicos le daban muy pocas esperanzas de vida. Decidido a brindarle mi apoyo y darle ánimos, me dirigí hasta el hospital. Llegué a su habitación y muy poco a poco entreabrí la puerta. Pude ver a Juan Carlos acostado en la cama. Su madre se encontraba a su lado tomándolos tiernamente de su mano, mientras el médico con mucha paciencia trataba de explicarle el estado crítico de su salud. Ante la insistencia del jovencito que le solicitaba que le explicara todo sobre la enfermedad, no deseo crear en ti falsas esperanzas. El cáncer que padeces se ha extendido en grandes proporciones. Podremos proporcionarte alivio con el tratamiento al que serás sometido, mas no lograremos eliminarlo. O sea que era un cáncer terminal. Y el niño estaba escuchando, lo que significa que dentro de muy poco tiempo, no sabemos cuánto, tú vas a morir, le dijo el doctor. Se hizo un gran silencio y el jovencito meditaba sobre lo que acababa de escuchar. Me hice presente en la habitación y trataba con la mirada de poder transmitirle todas las energías de mi amor. ¿Qué hizo? ¿Ya? De mi amor a mi querido alumno, para darle fuerzas en aquel momento tan difícil para él. Entonces la maestra estaba ahí escuchando lo que le dijo el doctor, entró a ver si podía mediar y calmar ese silencio que se hace. En ese instante los grandes ojos del pequeño paciente se iluminaron al verme y una gran sonrisa se dibujó en su rostro. Miró a su madre y luego habló al médico con estas palabras. Mire lo que el niño le dice al... No, doctor, usted se equivoca. Yo no voy a morir. Será apenas mi cuerpo físico el que desaparecerá. Porque mi querido maestro me enseñó que mi espíritu es eterno. Que morir no significa el final de la vida. Yo seguiré vivo. Yo aprendí que Dios, como Padre misericordioso, me dio esta vida como una oportunidad para que yo pudiera corregir mis faltas de vidas pasadas y poder crecer. Yo sé que esta enfermedad que hoy destruye mi cuerpo es una bendición y que por lo tanto deberé sufrirla sin quejarme de nada, porque sé que en el mañana despertaré en la vida espiritual, que es la verdadera vida, con la alegría de haber dado un paso más en ese hermoso caminito que nos conduce hacia el Padre. Y no solo eso, doctor, yo también sé que volveré, yo reencarnaré en una nueva vida. Imagínense todo lo que el niño estaba aprendiendo de esa profesora que no quería que el niño volviera porque era terrible,
porque no ponía cuidado. Pero como decíamos antes, los niños están pendientes. ¿Había aprendido o no había aprendido? Y así el niño continuó hablando y haciendo una síntesis con sus propias palabras de todo lo que había escuchado cada viernes cuando asistía a las clases de espiritismo. Yo no salía de mi asombro. Hasta ese momento no me había dado cuenta de cuánto había plantado en la conciencia de aquel pequeño. Mi corazón lloraba, pero de alegría, al ver que el jovencito, que aunque era tan desordenado en las clases, estaba verdaderamente preparado para afrontar con fe, con valor, aquella situación extrema que la vida le presentara. ¿Están preparados los hijos de nosotros para asumir esto? El pequeño extendió sus brazos y estuvimos por un largo rato abrazados y luego me dijo: maestro, sé que siempre fui muy tremendo en las clases y le causé muchos disgustos, pero quiero que sepa que todo lo que usted me enseñó cada viernes por la tarde quedará para siempre sembrado en mi corazón, en mi espíritu. Estoy seguro de que Jesús me ayudará con su amor a soportar esa enfermedad. Perdóneme por todo lo mal que me porté. Y por favor, así como usted dijo que Jesús nos enseñó, nunca dejes de sembrar. Mire qué gran lección se estaba llevando el niño y la maestra. Desde ese inolvidable día nunca más he sentido el desánimo cuando los pequeños se comportan de manera desordenada. Continúo mi trabajo con alegría y entusiasmo, corrigiendo y enseñando, seguro de que estoy siempre acompañado de la presencia de aquel jovencito que desde el mundo espiritual me habla el corazón diciéndome: siembra, siembra. Así acontece muchas veces. No percibimos el alcance de las enseñanzas del Maestro Jesús. Enseñanzas que depositó con amor en nuestras manos para que prosigamos con la hermosa tarea de esparcir sus verdades. Muchas veces nosotros nos pasa esto que a la maestra le pasó, a nosotros como padres, que somos los educadores. Nos damos por vencidos con ese niño rebelde, con ese hijo que es tremendo, no aprende ni por las buenas ni por las malas, pero ¿qué nos enseñó Carlitos? Que hay que sembrar, que el que siembra cosecha, y la maestra cosechó. Que nos pase con nuestros hijos, por más pequeño que sea la educación que nosotros le dejemos a nuestros hijos, va a estar ahí, va a quedar ahí, va a tener esa semillita que algún día germinará. Es muy necesario y urgente que comprendamos la trascendencia que tiene la labor de la educación espírita en la infancia, porque más allá de educar niños, se está educando espíritus eternos, que retornan a la vida corpórea con la intención de corregirse en sus imperfecciones. Es preciso que en cada sociedad espírita se trabaje arduamente y con fe en la creación de escuelas de formación moral espírita cristiana para la infancia y que sus trabajadores asuman ese papel tan importante de adoctrinar a los niños como maestros, evangelizadores, educadores espíritas, instructores o como quiera que se les desee denominar. Sabemos que la infancia es la fase en que el espíritu del ser humano se encuentra más sensible para captar nuevas ideas. Es más permeable a las influencias externas. Es en la niñez en donde la mente se abre para recibir todo tipo de conocimiento, bueno o malo, les decíamos antes. Es la etapa que debemos de considerar entonces como la más apropiada para iniciar la siembra en esos espíritus que recién encarnaron y plantar en ellos los fundamentos sólidos de la doctrina, para que esas pequeñas criaturas sepan transitar correctamente en la vida, en una nueva vida,
para que aprendan a levantarse con mayor ánimo en cada una de las caídas, o mejor aún, para que aprendan a evitarlas. Sembrar en esta etapa es preparar al niño con los instrumentos necesarios con los cuales se enfrentará a las pruebas y experiencias que la vida le presente. Evangelizarlos es ayudar a caminar con seguridad, con fe y sabiduría en el largo sendero de la existencia. Y es mucho más, como dice Salvador Gentil, es preparar sus espíritus con miras hacia la eterna. No solamente para el plano material que estamos viviendo ahora, sino para la espiritualidad. Cuando adoctrinamos a los pequeños, liberamos sus conciencias de las ataduras de la ignorancia. Mire esto tan bonito que nos dice. Liberamos las conciencias, evitando que penetren en ellas dogmas inútiles que nada aportan a su desarrollo. Damos a nuestros niños la oportunidad de razonar y de discernir entre lo bueno y lo equivocado. Qué bueno, porque la doctrina espírita nos enseña a razonar y nosotros, es la obligación de nosotros enseñarle a nuestros hijos a ese razonar. Qué fácil es enseñar a nuestros hijos lo que es bueno y lo que es malo y que ellos sepan diferenciar entre esas dos cosas. Contribuimos sembrando en ellos las nobles enseñanzas del Evangelio, a la formación de sus pensamientos y sentimientos, dirigiéndolos siempre hacia aquel que los creó, caminando por el sendero correcto. Y aún podemos lograr más, como dice Andrés Luis, educando a los pequeñitos estaremos sublimando la humanidad. Sí, porque estaremos conduciendo a los niños para que sean los hombres y mujeres de bien del mañana, cumpliendo así con el principal objetivo para la cual nos fue dada la doctrina, que es la transformación moral del hombre. Y no empieza cuando es adulto, empieza cuando es niño, poco a poco. Cuando se trabaja con los niños, se efectúa una retroalimentación, lo que le pasó a la profe, de conocimientos, y muchas veces recibimos más de lo que damos, porque los instruimos con hermosas lecciones que luego ellos nos retornarán con sus afectos, su inocencia y su pureza, y nos transmiten a través de bellos ejemplos el verdadero sentido de la bondad, de la amistad desinteresada, del amor sin distinciones y sobre todo del perdón, porque solo ellos nos enseñan a olvidar las ofensas con tanta facilidad, haciéndonos comprender la grandeza de aquellas palabras de Jesús. El que no se transforme como un niño no entrará en el reino de los cielos. Aun cuando no es una labor sencilla, trabajar con los pequeños no es difícil, pues solo basta estar dotado de paciencia evangélica para guiarlos. Tampoco es necesario ser docente o profesional en la educación. Por supuesto que esto sería maravilloso, pero lo verdaderamente importante es contar con una sólida formación doctrinaria. Amar y comprender el espiritismo en toda su extensión, pero sobre todo, amar a esos pequeñitos que estarán bajo su dirección y sobre todo, tener siempre presente que la mejor educación la ofrecemos sobre la base de nuestro propio ejemplo. Bueno, con esto terminamos. Hay mucho que decir, hay muchos cuentos para dar. Este anuario espírita nos trae este tema cernidito, paso por paso. Aprende uno mucho de esto y nos da la enseñanza de que la gran responsabilidad que tenemos como padres, como educadores, como difusores de la doctrina, y que la doctrina nos va enseñando, nos va capacitando y nos va instruyendo para educar a esos niños que más adelante pues serán la base de la sociedad. Qué bueno que poquito a poquito todos esos niños reciban esa educación y formación espírita. Y como les decía al principio, la educación espírita es diferente a todos. Muchas gracias por su atención.
Agradecemos a nuestra hermana Lisdey Morales por su conferencia, muy inspiradora. Y ahora continuamos con las preguntas, si hay alguna en el chat. Agradecimientos, dice, qué linda conferencia, gracias Lisdey. De Ingrid. Bueno, continuamos con las palabras de nuestro director del Centro Espírita Rutas de Luz, Germán Telles Espinosa. Gracias. Muy buenas tardes para todos quienes están en la plataforma, como también quienes están allá en la sede presencial del Centro Espírita Rutas de Luz. Permítanme con modestia extenderle a mi querida Lisdey una reconocida gratitud por esa cátedra de enseñanza que nos ha dado hoy. Lisdey, cuántas semillas de luz ha sembrado usted en el hogar infantil Rutas de Luz, cuando hacía presencia con su hijo Germán Divaldo, que lo veo al lado suyo, con su hija María Alejandra, que hoy es médica, y asistían a los niños del hogar infantil Rutas de Luz. Una felicitación nacida del alma, de todo corazón se lo agradezco. Desde aquí, desde este lugar, Jardineros del Amor, que algún día tengo la convicción que volverá a ser en verdad un jardín, donde vendrán muchas personas para hacer la siembra de la doctrina espírita. Desde acá un abrazo para usted, para todos mis hermanos que están presencialmente allá, en Rutas, como también los que están en la sala virtual. Con la venia que usted me merece, querido Humberto, quisiera pedirle el favor que le regale a la señora María, aunque sea 30 segundos, para que salude también a nuestra querida Lisdey. Con su venia, querido presentador. Por supuesto. Siga, doña María. Gracias, buenas tardes para todos. Muy importante y de mucho conocimiento, y es una tarea que no es fácil de cuando llegan nuestros hijos a nuestro hogar. Es una tarea bastante difícil, pero no imposible. Entonces, esta conferencia nos va a servir para esta reencarnación y para las próximas que nos tocan. Entonces, nos vamos preparando. Muchas gracias a todos, una feliz tarde y un fuerte abrazo. Que Dios los bendiga. Gracias, Humbertico, por su nobleza, y también a quienes han escuchado a María. Muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras. A continuación, sigue el Evangelio con Germán Divaldo Telles Morales. El Evangelio del día de hoy es La felicidad no es de este mundo, ítem 20 del Evangelio según el Espiritismo de Allan Kardec. Antes de eso, está la presentación de la próxima actividad. Bueno, entonces sigue Germán Divaldo Telles. Bueno, el evangelio que corresponde el día de hoy es la felicidad no es de este mundo. Sí. La felicidad no es de este mundo, capítulo 5, bienaventurados los afligidos. Dice, la felicidad no es de este mundo. Yo no soy feliz. La felicidad no se ha hecho para mí. Eso exclama por lo general el hombre, cualquiera que sea su posición social. Eso, queridos hijos, prueba mejor que todos los razonamientos posibles la verdad máxima del Eclesiastés. La felicidad no es de este mundo. En efecto, ni la fortuna, ni el poder, ni siquiera la juventud en flor son condiciones esenciales de la dicha. Os digo más,
Tampoco lo es la reunión de estas tres condiciones tan deseadas, puesto que sin cesar se escucha en el seno de las clases más privilegiadas a las personas de todas las edades que se quejan amargamente de la situación en que se encuentran. Entonces creo que esto nos ha pasado mucho a todos, que decimos yo no soy feliz, la felicidad no está hecha para mí. Y pues esto le pasa a todos, tanto a los más ricos como a los más pobres, como a los que más tienen, como a los que no. Unos se quejan porque sí, otros porque no, porque tienen, porque no tienen, porque tal vez. Entonces vamos a ver qué nos explica el Evangelio del por qué este sufrimiento. Ante ese resultado, es inconcebible que las clases trabajadoras y militantes deseen con tanta avidez la posición de aquellos que aparentemente han sido favorecidos por la fortuna. En este mundo, por más que se esfuercen, cada uno tiene su posición de trabajo y porción de trabajo y de miseria, su cuota de padecimientos y de desengaños, por lo que es fácil llegar a la conclusión de que la tierra es un lugar de pruebas y expiaciones. Entonces vemos también esto. El pobre quiere ser rico porque piensa que teniendo mucha riqueza va a ser feliz, cosa que pues acá nos explican que no es así. Todos tenemos esa porción de trabajo y miseria y nos explica, la tierra es un lugar de pruebas y expiaciones. Así pues, los que predican que la tierra es la única morada del hombre, que solo en ella y en una única existencia se le permite alcanzar el más alto grado de felicidad inherente a su naturaleza, se equivocan y engañan a los que los escuchan, puesto que está demostrado por una experiencia multisecular que este planeta solo excepcionalmente presenta las condiciones requeridas para la absoluta felicidad del individuo. Esto también lo escuchamos. Nadie va a ser feliz, todos vamos a sufrir. Ay, pobrecitos de nosotros. Entonces nos dice que solo en una única existencia se va a lograr esta felicidad. Entonces estamos ahorita en una cuenta contra el reloj de que tenemos que ser ricos, que tenemos que ser felices, que solo tenemos una vida y después nos morimos y se acabó. Pues no es así. Dice, como tesis general, se puede afirmar que la felicidad es una utopía, cuya conquista las generaciones se alcanza sucesivamente sin que nunca se puedan alcanzar. Porque si bien el hombre sabio es una rareza en este mundo, el hombre absolutamente feliz no se ha encontrado jamás. Lo que constituye la felicidad en la tierra es algo tan efímero para aquel que no se deja guiar por la sabiduría, que por un año, un mes, una semana de plena satisfacción, el resto de su vida transcurre en una serie de amarguras y desengaños. Y notad, queridos hijos, que me refiero a los felices de la tierra, aquellos quienes la multitud envidia. Entonces, acá nos enseña de que no porque la tierra sea una tierra de expiación y pruebas, de porque hayan muchos problemas, de que tal vez no seamos los más ricos del mundo, no podemos ser felices. Nosotros muchas veces somos felices y no nos damos cuenta. Esas pequeñas cosas de la vida que nos hacen felices. Hoy me comí un helado, a mí me gusta mucho el helado, me comí el helado, soy feliz. Hoy llegué a la casa y está toda mi familia en la casa. Eso se llama felicidad. Son esas pequeñas cosas que muchas veces no tenemos en cuenta, que muchas veces no vemos, pero nos hace felices. No porque el mundo está como está, no significa que no podamos ser felices. Por consiguiente, si la morada terrestre se halla destinada a ser un lugar de pruebas y expiaciones, es preciso admitir que en otra parte existen moradas más favorecidas, en las que el espíritu del hombre, aunque sigue aprisionado en un cuerpo material, disfruta en su plenitud los goces inherentes a la vida humana. Entonces acá nos dice, puede que la tierra sea esta tierra de expiación y pruebas, pero no por eso siempre va a ser una tierra de expiación y pruebas, y por eso es que siempre que reencarnemos en la tierra vamos a sufrir y vamos a llorar. No es así. Hay más planetas, hay más mundos que aunque estemos atados pues aún a este cuerpo material, podemos ser felices.
Por eso Dios ha sembrado en vuestro torbellino esos hermosos planetas superiores, hacia los cuales vuestros esfuerzos y vuestras tendencias os impulsarán un día, cuando estéis suficientemente purificados y perfeccionados. Entonces, cuando reencarnamos, cuando aprendemos, cuando vamos evolucionando poco a poco, podemos ir y viajar a estos mundos un poco más felices o más felices, y ahí nos dice la condición que tenemos, cuando estéis suficientemente purificados y perfeccionados. Entonces, no solo existe esta tierra de expiación y prueba de, ay, vamos a llorar siempre, no. También hay planetas más felices, pero lo que sigue me parece muy interesante. Con todo, no deduzcáis de mis palabras que la tierra esté condenada a la perpetuidad para ser una prisión. Por cierto que no, porque de los progresos realizados podéis deducir fácilmente los progresos futuros y de las mejoras sociales conquistadas, nuevas y más fecundadas mejoras. Entonces, también es trabajo de nosotros que poco a poco, pues esta tierra la vayamos mejorando. Es tarea de todos, si no es que ahora nos pongamos a pensar, ¿yo cómo hago para que la tierra vaya? ¿En qué chicharrón me metí? No, son esas pequeñas acciones que nosotros hacemos día a día, cuando vamos estudiando, cuando vamos mejorando, que lentamente vamos a ver estos cambios en la sociedad. Esa es la inmensa tarea que debe cumplir la nueva doctrina que los espíritus os han revelado. Así pues, queridos hijos, que una sublime emulsión os anime y que cada uno de vosotros se despoje con energía del viejo hombre, consagrados todos a la propagación del espiritismo, que ya ha dado comienzo a vuestra propia regeneración. Tenéis el deber de hacer que vuestros hermanos participen de los rayos de esa luz sagrada. O sea, acá nos dice, es de nosotros esta tarea de poco a poco llevar esta tierra hacia un planeta de regeneración. Y lentamente lo podemos ver en la actualidad. Muchos niños prodigio, mucha evolución tecnológica, evolución en la salud. Toda esta evolución no ocurre porque sí, es porque la merecemos y porque somos capaces pues de dar esta regeneración. Entonces pues pensemos de pronto en esos saltos grandes que ha dado la humanidad, en estos grandes estudios que pues son parte de esta regeneración del planeta. Manos a la obra. Entonces, mis queridos hijos, que en esta reunión solemne vuestros corazones aspiren al objetivo grandioso de preparar para las generaciones futuras un mundo donde la felicidad ya no sea una palabra vana. Francois Nicolás Madeleine, Cardenal Marlot, París, 1863. Entonces, siento que esta es como la gran reflexión del Evangelio. Nosotros trabajemos de pronto por esa, no por esa gran felicidad, porque pues aún estamos en ese proceso de regeneración, sino por nosotros, nuestra educación, como ya lo hemos visto, por esos pequeños momentos de felicidad para lograr ese objetivo, el objetivo de una tierra de regeneración y pues la felicidad. Muchas gracias. Muchas gracias, hermano Divaldo, por el Evangelio. A continuación, la próxima actividad de Rutas de Luz del próximo sábado. Gracias. Invitamos a nuestro hermano Divaldo para el cierre con la oración del día. Gracias.
Bueno, vamos a darle cierre a la tarea de hoy con una pequeña oración. Entonces vamos a cerrar nuestros ojos y unidos de pensamiento. Vamos a dar gracias por la charla del día de hoy, por todo lo que pudimos aprender y para que todo esto podamos ponerlo en práctica y para que lleguemos a nuestras casas con bien, sin ninguna novedad, así como toda nuestra familia, que sigamos trabajando y aprendiendo y por esta noche que llega. Que así sea.